Y hermanos, de esas 4 predicaciones, ninguna les voy a dar. Santo. Gloria a Dios. Dios quiere que les dé mi testimonio. Gloria a Dios. Y quiero que preste mucha atención. Mucha atención. Vamos a ir a Mateo. A Mateo 28. Mateo 28, empezando del 17. 28, 17. Y no sé cómo diga su Biblia, aquí en la mía dice la gran comisión. Santo. No voy a predicarles algo que yo haya inventado, sino algo que Dios nos ha mandado. A todos, hermanos, a todos. Dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Va a pedirles que oren por mí. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, haciendo lo que usted quiere que haga. Padre amoroso, Padre misericordioso, en sus manos estoy. Que no salga de mí palabra mía, sino que sea usted usando mis labios, Dios. Padre amoroso, de donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad y vida eterna. Y a vida eterna usted nos ha llamado. Padre amoroso, reciba toda adoración. Y gracias por ser mi guiador, por ser el todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Hermanos, yo era un hombre pelónico. Me gustaban los golpes como comida. Pero Dios, hermanos, Dios un día transformó mi vida. Como un fin de semana todavía hice lo que hacía antes. Tomaba, pues no le voy a decir todo lo que era, pero era hombre que estaba yendo al lago de fuego. Pero Dios en su gran misericordia, hermanos, un día, después de un fin de semana, que hice lo que siempre hacía, para el lunes sentía aquel deseo de buscar las cosas de Dios. Amén. Y ahorita tengo 30 años o más caminando en el camino del Señor y no se me han quitado las ganas de seguir buscando de Dios. Aleluya. Mire, a los 3 años de convertido, más bien a los 2 meses de convertido, el Señor me empezó a hablar. Y les voy a decir, me hablaba audible. Gloria a Dios. Y mucha gente no cree que Dios habla audible, pero Dios habla como Él quiere hablar. Amén. A los 3 años de haber sido convertido, Dios me envió a México
a predicar la palabra. Pero Dios, hermanos, siempre prepara para mandar a sus hijos a la batalla. Amén. Como a los 2 meses de convertido, fue la primera vez que Dios me usó para liberación. Aleluya. 2 o 3 meses tenía en el camino del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que desde que me convertí hasta ahorita, no han pasado 2 semanas que no haya estado en la presencia del Señor antes de que haya salido el sol. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Amén. Glorioso Salvador, aleluya. Mire, a los 3 años de convertido, a los 2 o 3 meses me llenó del Espíritu Santo, o sea, me dio el bautismo del Espíritu Santo. Y a los 3 años me envió a México a predicar su palabra. No sabía mucho, ni sé nada aún, pero Él me llevaba. Gloria a Dios. Hermanos, salí, recuerdo todavía cómo iba. Solo, hermano. Mi esposa no iba conmigo. Recuerdo que al hermano Escoto lo iban a operar en Portland y paré ahí para esperar cómo salía el hermano de la operación. Hermanos, y estando esperando allí, llegó un americano que yo nunca lo había visto. Nunca lo había conocido, allí lo conocí. Y me dijo, dice el Señor que te vas a llevar a Ildefonso, ahora el pastor de aquí. Y le vas a pagar sus gastos. ¿Verdad? Y pues era medio panfarrón. Le dije al que me dio la palabra, pues si Dios te dice que también a ti te lleve, también a ti te pago los gastos. ¿Verdad? Creído. Pues era creído. ¿Verdad? Porque eso no es de Dios. Dios es humilde. Amén. Manso. Amén. Conmigo trabajó mucho para que Dios hiciera el cambio que ahora está en mi vida. Gloria a Dios. ¿Verdad? Mire, obedecí la voz de Dios de ir a México y predicar su palabra. Aquí, hermanos, en Estados Unidos, yo iba a una iglesia donde solamente los que salían de un instituto y los mandaba a la iglesia eran los que ellos apoyaban. Si usted salía a predicar la palabra, decía que ibas en rebeldía. Pero a mí Dios me había mandado. Yo le decía, a mí no me está mandando Dios a un instituto. Me está mandando a predicar su palabra. Amén. Amén. Y nos fuimos, hermanos. Ahí está Ildefonso, su pastor. Mire, vimos liberaciones, Gloria. sanidades. Aleluya, aleluya. Hermanos, cuando usted va en sus fuerzas, usted no va a mirar nada. Pero si Dios lo manda, Aleluya. sea obediente a Dios. Gloria a Dios. Y usted va a mirar la gloria de Dios, Jamás. hermanos. Gracias, Señor. Mire, antes de llegar a donde íbamos, a Jalisco, en el camino, hermanos, sanidades del corazón, almas recibiendo a Jesús. Hermanos, fue una victoria, hermanos. ¿Estuvimos cuánto tiempo, Hilde? 40 días. 40 días. Hermanos, miren, hubo muchas liberaciones y muchas almas vinieron al camino del Señor. Mire, un día en una noche estábamos en Tecomán, Colima, y fuimos a la playa, andábamos de evangelistas en chorros de esos de evangélicos, ¿verdad? Y en la noche, hermanos, en la tarde, fuimos a una casa y les empezamos a hablar. Había como cuántos, como 7 o 8 personas, ¿verdad? Y llegó una niña, hermanos, y se sentó, había un liencito de piedra tirado ahí se
Dijo, y me dijo el Señor, para y ora por esa niña. Pues ya les dije a ellos lo que quería el Señor. Oramos por esa niña. Esa niña, hermanos, tenía el pie seco y metido para adentro y el brazo seco, ¿verdad? Dios le sanó el pie y se lo enderezó, y al mes me hablaron que estaba moviendo su mano. Gloria, aleluya. ¿Verdad? Y no crea que somos nosotros, no. Amén. Es Dios cuando usted va en la obediencia de Dios, Amén. ¿verdad? A mí siempre me han dicho que he sido extremista, ¿verdad? Porque me gustan las cosas como dice la palabra, ¿verdad? Nada que darle vuelta al pecado, no. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Amén. Pero los huesos y hace cuantas cosas la espada, ¿verdad? Pero trae sanidad Amén. para el que quiere Amén. guiarse por la palabra. Cierto. No tenemos que guiarnos como alguien nos dice, tienes que irte por aquí. Guíese conforme la Biblia y conforme Dios le dice, camina. Amén. La palabra de Dios Santo. es vida. Gracias. Si usted no lee la Biblia y no ora, pues no tiene vida en Jesús. Tiene que, como decía en el Viejo Testamento, le decía a Dios, a Jeremías y a Ezequiel, trágate este rollo. Dice que al principio lo sentía amargo como la hiel, pero después le sentía más dulce que la miel. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es vida. Santo, santo. Y seamos guiados como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Miren, esa vez, pues miramos la gloria de Dios. Luego volvimos a ver la gloria de Dios. Almas viniendo, liberaciones y pues hasta iglesias cambiadas, ¿verdad, Hilde? Amén. A su pastor Dios lo usó hasta para cambiar iglesias, ¿verdad? Hermano, que los hombres se sentaban en un lado y las mujeres en otro. Y la palabra que dice que la familia tiene que estar unida, Amén. ¿verdad? Gloria, aleluya. Pues esas ya son costumbres costumbres de religiones, hermanos. En Jesús, hermanos, no hay religión. Amén. No hay religión. A nosotros nos preguntan allá en México, ¿de qué religión son? No somos de ninguna religión. Lee la palabra y si hayas una religión que diga el Señor, sigue esa religión, entonces les vamos a predicar de esa. Pero Jesús dice, yo soy el camino, Amén. yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. ¿Verdad? Y obedecer a Dios, hermanos, es hermoso. Amén. Se sufre, pero se goza. ¿Y sabe cuál es el gozo de los pastores? Cuando usted ve las almas, no es el dinero el gozo. Bueno, cuando menos de nosotros, no es el dinero el gozo. El gozo es la presencia de Dios y las almas viniendo Amén. al camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y miren, jóvenes, esta palabra es para ustedes, jóvenes. La ciencia está haciendo que lo del mundo se haga muy sabroso, muy bonito para estar ahí en ese teléfono, ¿verdad? Pero es más bonito estar en la presencia del Señor. Amén. Santo. Aleluya. Arrímese a Dios, use el teléfono para leer la Biblia si quiere en su casa, ¿verdad? Para darse cuenta de lo que Dios tiene para usted, pero camine con Él. Mire, salimos cuántas veces, Hilde. Muchas veces. Varias veces, y en todas las veces, hermanos, mirábamos la gloria de Dios. Pero mire, hay pastores, hermanos, que no son como su pastor.
Cuando yo llegaba a la iglesia aquí me decían, llegó el rebelde, porque no estaba haciendo lo que Dios porque estaba haciendo lo que Dios me mandó a hacer, antes de hacer lo que ellos me mandaban. Ustedes, hermanos, agárrense de Jesús y caminen con Él y hagan lo que Él les diga. Amén, aleluya. Lo que Él les diga, háganle. Y dejen las cosas del mundo. Porque la palabra de Dios dice que el que se amista con el mundo, enemigo de Dios es. Amén. Y nosotros, hermanos, nosotros somos amadores de Dios, de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a apartar de toda cosa vana del mundo. El mundo les ofrece muchas cosas aquí, pero el que se agrada del mundo, dice la palabra, que enemigo de Dios es. ¿Verdad? Santo. Mire, a los 3 años de que empezamos a salir de aquí, el Señor nos mandó a un lugar en Sinaloa. ¿Verdad? ¿A cómo se pone la temperatura aquí? En aquellos tiempos, cuando yo estuve aquí hace 30 años, 26 años, entonces hacía más frío que ahora. Mucho más frío. Y poca calor. Allá de vez en cuando llegaba a los 70, a los 75. Y ahora les ha llegado hasta 100. ¿Verdad? Yeah. Hermanos, y mire lo que Dios hace. Aquel que iba directo al lago de fuego o primero al infierno, ahora va a las calles de oro y mares de cristal. Amén. Gloria a Dios. Y eso no es solamente para mí, es para todo aquel que obedece la palabra de Dios. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Verdad? Y también antes de irse, dijo, he hecho todo lo que Dios me ha mandado hacer y siervo inútil soy. ¿Verdad? Amén. Pero ¿qué dice? Ahora me espera la corona de la vida que el Todopoderoso me dará. Y no solo a mí, dice el Señor, sino a todo aquel que espera mi venida, dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. Vengan a mí, vengan a mí. Aleluya. Yo soy la verdad y la vida, dice el Señor. No caminen en sus fuerzas, caminen en mis fuerzas, dice el Señor. Amén. No pongas tu mente y tu corazón en las cosas vanas del mundo. Guíate por mí. Camina conmigo, dice el Señor. Oh, Sarabasa, Namasara. Camina conmigo. No camines en tus fuerzas. Yo soy tu fuerza. Amén. Gracias. Oh, Sarabasa, Namasara. Miren lo que Dios ha hecho, hermanos. Lo que Dios ha hecho. Allí en el ranchito donde está la base de la iglesia, solamente hay como unas 25 casas. Y en esas 25 casas, Dios ha hecho 4 sanidades de cáncer, hermanos. Amén. De cáncer, y ninguno atiende a la iglesia. Un día íbamos para una misión y me dice uno que arregla carros allí. Me dice, pastor, no se enoja porque ninguno de los que Dios ha sanado van a la iglesia. Y digo, ¿cómo me voy a enojar yo si yo no fui el que lo sanó? Fue Dios el que lo sanó, hermanos. Y hemos visto sanidades de SIDA, sanidades de cuánta cosa, hermanos. ¿Qué hay imposible para Dios? Hermano, lo que sí digo yo, le digo al Señor, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién era también para que tú me hayas cambiado? Gracias por lo que has hecho. Aleluya. Gracias, Señor. No me cansaré de darte las gracias
por el cambio que hiciste en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, yo no hice lo que la iglesia de aquí decía, que tenía que salir de un instituto. Sin embargo, hermanos, tuvimos 16 o 17 años, escuela bíblica, que era un encierro. Entraban en la segunda semana de enero y salían en la última semana de abril. Se les daba la enseñanza, hermanos, muy recia, hermanos. Empezábamos a las 5 de la mañana la oración, orábamos 1 hora y media y a las 7:15 estaban entrando a las clases. A las 9:30 salían al almuerzo y volvían y salían a la 1:15 y a las 2 de la tarde estábamos preparando para ir a diferentes partes a predicar la palabra puerta por puerta, hermanos. La gente en todo ese lugar donde estamos, si no va al cielo es porque no quiere. Porque la verdad se les ha hablado, hermanos. Yo a la iglesia les digo cara a cara. Si usted se va al infierno va a ser porque usted no ha oído lo que se le ha predicado. Le hemos hablado lo que la palabra de Dios dice y no le hemos dado vuelta al pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria, aleluya. Mire, hace como 14 o 15 años, se hizo, no más, como 17 años, se aplicó para poner una asociación. Una asociación es para ganar permisos para predicar la palabra en diferentes lugares y con permiso de gobernación de México para que poder usar las escuelas, se poder cerrar calles y también Dios permitió que tuviéramos la AR. La AR es la que se necesita para usted tener un pastorado. Para que el pastor tiene su credencial de pastor y si no la tiene, tiene la de Dios. ¿Verdad? El papel de aquí no nos sirve para nada. Lo que nos sirve es la palabra de Dios. Predicar lo que Él nos manda a predicar. Mire, yo traía 4 predicaciones, 4 bosquejos para predicar este día, pero le dije, Señor, tú me vas a dar lo que yo predique. Amén. Amén. Y eso es lo que le estoy predicando. Jóvenes, no tengan temor. Mire, estaba mi esposa mirando una profecía de Héctor de la Cruz de hace como ¿cuántos años, amor? 22. 22 años hace. Y de hace 22 años que lo que está pasando ahorita, la predicó Héctor de la Cruz, aquí en Seattle. Él dijo que miraba lo que se está viendo ahorita. ¿Verdad? Y si quieres, tú la tienes, ¿verdad? O la puedes agarrar en el teléfono, sí. Hermanos, ¿qué hay imposible para Dios? Muchas veces, hermano, muchas veces a mí me ha dado palabra fuerte, ¿verdad? Imagínese una palabra que Dios me dio allá en las milpas de los González. Se terminó la predicación y me da la palabra para un hombre. Y le dice, prepárate porque vas a morir. No le dio tiempo. Prepárate porque vas a morir, ¿verdad? Y luego cuando se terminó el servicio de ahí me sacó.
y me dice, pastor, ¿no estará mintiendo usted? Le dije, mire, ojalá que yo estuviera mintiendo, pero esa fue palabra de Dios. Quiere agarrarla, agárrela, y si no, pues... Hermanos, como al mes pasó este hombre a testificar eso que dice contra los que profetizan y no se cumple. Y dice, todos los profetas que hablan y no se cumplen lo que dijeron son unos mentirosos. Y yo le dije al Señor, Señor, ahí le habla. Ahí le habla. Gloria a Dios. Ese mismo día, hermanos, al salir de la iglesia se cayó. Otro día, hermanos, nunca andaba en los vehículos atrás, en los pickups atrás, y ese día iba atrás y se cayó en el camino. Quedó de muerte, hermanos, de muerte. Recuerdo que yo estaba en el hospital cuando llegaron con el cuerpo de él y lo metimos rápido adentro, nosotros lo metimos. No sé si te acuerdas de Antonio, que estuvo ahí con nosotros. Yo y Antonio lo metimos y me puse a orar adentro, hermano. Le dije, Señor, dale una oportunidad más, que no se lo vaya a llevar al contrario. ¿Verdad? Dale una oportunidad más. Y mire, sentí cuando Dios se la dio. Salí para afuera de allí y encontré a su familia llorando. Le dije, no lloren, Dios les dio una oportunidad más. Pues allí los médicos de Mocorito decían no llega a Guamuchi. Los de Guamuchi decían que no llegaba a Culiacán. Y se compuso, hermano. Pero al poco rato de que se compuso, pues vino lo que Dios había dicho, ¿verdad? Él siempre que iba a bautizar a alguien, iba a que lo bautizara. Y yo le decía, no. Cuando usted deje de hacer lo que está haciendo, entonces lo bautizo. Aunque, hermanos, en aquel tiempo no entendía, hermanos, que uno tiene que bautizarlos, estén como estén, ¿verdad? El que da la salvación es Dios, ¿verdad? Y el que van a desobedecer es a Dios, pero nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Pues se llegó ese día que se puso malo ya para morir, y como yo no lo bautizaba, pues trajeron a otro pastor que lo bautizara. Cuando lo iba a bautizar, le dijo, no, yo no quiero que alguien más que mi pastor me bautice. Háblenme a mi pastor. Ahora yo era su pastor. Me llamó, pero cuando llegué allí a bautizarle, le dije, reconoce que todo lo que usted estaba haciendo no era de Dios. Y reconoció. Lo bautizamos, hermano. Y murió hablando en lenguas. Empezó a hablar en lenguas cuando lo bautizamos y murió hablando en lenguas, hermano. Amaba a Dios, pero lo que hacía no era de Dios. Los curanderos no son de Dios, hermano. Esos hacen pactos para que, conforme el pacto que ellos hacen, es lo que Satanás hace usándolos a los curanderos. ¿Verdad? Pero usted no va a ir por ese lado, usted va a ir con el que sana y no necesita maldición para su familia o para su vida. Satanás les da poder, pero en ese poder cobra lo que hace. ¿Verdad? Entonces, y nuestro Dios no le pide nada. Solamente dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Entregarle el corazón a Jesús y apartarnos de toda cosa vana del mundo, y un día vamos a estar en la presencia del Señor por todos los siglos y los siglos. Hermanos, dice la palabra que los árboles darán su fruto los 12 meses del año. Y no vamos a comer fruto dañado, que usted le da una mordida a una fruta y se encuentra con un gusanito ahí en medio, ¿verdad? O cosas. Allí va a ser puro, porque todo va a ser puro y santo, ¿verdad? También nosotros aquí, hermano, también
Dios nos limpia el corazón. Amén. Nos cambia el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Un corazón que ama. Que ama. Pero tenemos que animarnos. Y Señor, aquí estoy con todas mis faltas. Santo. Aquí estoy con todas mis faltas. Él ya sabe que tenemos faltas. Amén. Lo único que Él quiere oír que usted le diga, Señor, le necesito. Le necesito. Mire, hermano, nada de lo que tenemos aquí en la tierra nos vamos a llevar. Pero imagínese llegar a esas calles de oro y mares de cristal por toda la eternidad, caminando con Dios. Aleluya. Dice su palabra en Números 19 y feriecilla por ahí, lea todos los números y ahí lo encuentra, donde dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Lo que Él le promete, eso le va a cumplir. Amén. Gloria, aleluya. Pero tiene que entregarle su corazón y ser guiado por Él, ¿verdad? Yo sé que Ildefonso es muy buen pastor, lo va a guiar, ¿verdad? Pero lo va a guiar a que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Amén. Él no puede dar la salvación, el que se la da se llama Jesús. Amén. Yo le puedo hablar y le puedo hablar todo lo que Dios ha hecho, Santo. pero si usted no le abre su corazón, pues Él es un caballero. Tenemos que llegar a Él arrepentidos de todo lo que hemos hecho que a Él no le agrada. Y, Señor, purifícame con hisopo y lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Ahora, hermanos, hay otra que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que nada de lo del mundo le haga cambiar de parecer. Gloria, aleluya. Un día fui al banco, pedí $100 y me dio 1,000. Fuimos a la gasolina, aquí estábamos en Seattle esa vez. Fuimos a hacer unos mandados y se me acabó la gasolina en el carro que traía. Y fui a la gasolinera y voy sacando los billetes yo pensé que eran de a 10 y eran todos de a 100. Volví al banco, hermanos, y era un 23 de diciembre. Volví al banco y le dije a la que me atendió, oiga, ¿cuánto sacó de mi cuenta? Y ya me chequeó, dice $100. Pues me dio 1,000, le regresé sus 900, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, hermano, también hay gente en el mundo que no conoce de Dios y es así. Pero eso no nos salva, hermano. Amén. Lo que nos salva es tener a Dios en nuestro corazón y caminar con Él. Amén, aleluya. Y que nada, hermanos, nada del mundo nos atraiga, ¿verdad? Es necesario tener para comer y para vivir, pero no vivir amando lo del mundo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Amén. el dinero, ¿qué es lo que hace, hermano? Corrompe. Pastor. Corrompe. Corrompe, es la raíz de todo. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Amén. No que Dios no le vaya a dar, Dios le puede dar, lo único que Dios no quiere es que se enamore del dinero. Yo no sé si ustedes conocerán gente que antes no tenía y eran buenas gentes, agarraron dinero y se vuelven unos tremendos. Pues como está aquí el presidente que tenemos, ¿verdad? Hermano, pero no crea que Él está haciendo lo que no quiere. Dice la palabra de Dios que Él pone reyes y quita. Amén. Todo esto tiene un propósito. Todo lo que usted ve en el mundo tiene un propósito. La venida del Señor, hermanos, está cerca. Y si usted no se pone, se va al lado contrario.
El lado contrario es sufrimiento. Y con Dios, hermano, imagínense, hermano. Gozo. Dice que la tristeza va a ser abolida, ¿verdad? Pero tenemos que estar enamorados de Dios. Amén. Y cuando ustedes jóvenes estén viendo ahí en las nuevas y en ese YouTube y en esas cosas que a Dios no le agraden, apártelas y póngase a hablar con Dios y verá qué alivio le va a dar a su corazón. Amén. De lo contrario va a traer zozobras. ¿Verdad que quieren ir al cielo? Amén. ¿Quieren ir al cielo? Sí. ¿Tú, joven? ¿También? ¿Tienen a Jesús en su corazón como su único Salvador? Sí. ¿Sí? ¿Tú también, hija? Qué bueno, pues no se la bien para los lados. El camino de Dios es recto, puro, Amén. ¿verdad? Imagínense, ustedes tan jóvenes, ¿verdad? Tan hermosos. Llevar la palabra, porque para eso Dios nos salva. No para estar sentados solamente. Dios nos salva con un propósito. Para llevar su palabra. Llevar las buenas nuevas de salvación. Allí donde leímos en Mateo, ¿verdad? Que allí está donde dice, id por todo el mundo, a todo lugar, predicar mi palabra, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Verdad que ustedes quieren que sus familias sean salvas? Amén. Nosotros también. Ya mi familia ya casi estamos todos, ¿verdad? Ya casi estamos todos, pero estamos orando. Dice la palabra de Dios, ahí con nosotros empezó con mi hermana, la más chica. ¿Cuántos años tienes tú, mija? 17. Mi hermana tenía como 16 años, María. Ella empezó, y en aquellos tiempos los padres no son como los de ahora. Antes los padres golpeaban con látigo, con cuarta, con varas, pero varas que marcaban. ¿Ah? Ahora, un día estaba una hermana allá en la iglesia, allá con nosotros, y su hijo estaba quebrando, con un martillo estaba quebrando el piso. Y le dije, hermana, su niño está haciendo lo que no debe de hacer. Agarró un zacate, cola de zorra, no sé, ¿ustedes quiénes son de rancho? Ah, bueno, esa cola de zorra es un zacate que tiene una espiguita roja, chiquita, ¿verdad? Y estaba con el zacate pegando, le dije, no, hermana, déjese de cosas. Dice la palabra y tenemos que ser guiados por la palabra, dice que corrijamos al niño con vara, ¿verdad? A mí nunca me gustó pegar, ¿no? Pero siempre le di como unas 3 arrimadas de zacatito a mi hija. De agüita. Pero hermanos, la palabra lo dice. Dice que el que recibe corrección agarra el camino recto. Y el que no, hermanos, honremos a Dios con todo lo que hagamos, hermanos. Honremos a Dios. Mire, Dios tiene grandes cosas que hacer en su vida. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Todavía me queda? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, Amén. vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Juan 5:20. Cinco veinte. Lo tienen, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 5:20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice el 21,
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los hombres, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Me gusta el 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos a Romanos 8:34. ¿Dónde estaba? Romanos 8:34. Después de Hechos. Amén. 8:38. Ya todos lo tienen. Amén. Esa es lo que Dios ofrece, hermanos. 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es quien murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién va a condenar? Va a ser Jesús, pero no va a ser Jesús que va a condenar porque Él quiere condenar. Va a condenarnos lo que hagamos. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. ¿Verdad? De modo, hermanos, de que agarrémonos de Jesús y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. ¿Verdad? Y no diga yo no puedo. No diga yo no puedo. Porque todo es posible para el que ama a Dios. ¿Verdad? Y si de algo tiene necesidad y usted no puede, vaya a Jesús. Vaya a Jesús, que Él todo lo puede. Amén. Mire, vamos al 24. A Juan 5:24. Vuelva hacia atrás. Se me olvidó haberle dicho que le dejaran una marca ahí. Pero tengo tiempo para decirles, hermanos, que Dios nos ama. Y que nada de lo que hagamos aquí, Él no lo ve. No hay nada oculto ante Él. Amén. Mire, a mí me ha dado palabra el Señor algunas veces para personas que jamás nos hemos visto. Y me da palabra el Señor y me dice, ¿quién le contó mi vida? Le digo, pues yo vivo para Dios. Él, ¿qué hay oculto ante los ojos de Él? Solo que cuando Él quiere, le da lo que usted quiere que sepa. Y muchas veces se lo da para que lo hable. Y muchas veces se lo da nomás para que sepa. Entonces, hermanos, pues caminemos con Él. Miren lo que dice el 5:24 de Juan. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, ¿qué, hermanos? Eterno. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el que cree en Dios se aparta de toda cosa vana del mundo. Ya no camina en sus fuerzas, camina en las fuerzas de Dios. Amén. ¿Ah? Mire, hemos levantado 10 obritas en Sinaloa. Y la última obrita
está como a 4 horas y media de ahí de donde está la base de las milpas de los González, que ahora ya son de Cristo. Amén. ¿Verdad? Yo fui, hermanos, me gustó. Mucha hambre de las cosas de Dios. Y yo le dije, Señor, para ir tan lejos, si tú no me das un lugar donde vaya para levantar una obra, no voy. Pues así le dije a la gente, pues, hablé con ellos allá, se llama Mazocari, les dije, pues si ustedes me dan un lugar, yo vengo y les traigo la palabra. Hermanos, yo ya hasta me había olvidado. Y un día que me hablan, pastor, venga, ya le tenemos el terreno. Y nos lo buscaron bien bonito, ¿verdad, amor? Lo más chiquito. Pero Dios proveerá para un terreno más grande. Hermanos, la última semana que estuvimos nosotros allá, fue un sábado, tuvimos, dicen que como 40, yo digo unos 35 personas. Aleluya. Y pues casi igual de niños. Entonces, hermanos, una alma, dice la palabra, que con nada de lo que hay en el mundo puede obtener su salvación. Sin embargo, hermanos, mire, ¿verdad? Dios no les pide nada, solamente que lo amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, hermanos, y amar a nuestro prójimo. ¿Verdad? A mí me han llamado de tonto, porque les hemos arreglado casitas a la gente, les hemos levantado, hemos hecho algunas cosillas, ¿verdad? Que no es bueno decirla porque la gente luego dice, no, el pastor miente, ¿verdad? Pero nosotros no le venimos a platicar mentiras, le platicamos lo que Dios hace. Amén. ¿Verdad? Pero tenemos que guiarnos por Él. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios les hablara? Aleluya. ¿Sabe que Dios les está hablando ahorita? Amén. Esta palabra yo Amén. no la busqué, esta el Señor me la dio para hablar. Gloria a Dios. Y está en su palabra, Él les está hablando. Amén. Dice el 25, al terminar del 24, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado Muerte a vida. de muerte a vida. ¿Verdad? Amén. Entonces, hermanos, valdrá la pena, hermanos, caminar con Dios. Amén. Nomás imagínense. Bueno, yo no sé cuál, ya tiene mucho tiempo este hermano en el camino. Sí. ¿Sí? Nomás imagínense, hermana. ¿No le gustaba el baile antes? No, nunca fui a fiesta. Nunca fue a bailar, qué bueno. Nomás imagínense, hermanos. Aquí hay gente que está en la iglesia y todavía se acuerda de los bailongos, ¿verdad? De las fiestas. Unas fiestitas ahí pasajeras, ¿verdad? Pero ¿qué nos espera, hermanos? 7 años de bodas. Amén. 7 años de bodas para aquel que se mantiene firme hasta el fin con Dios. Y no nos va a servir los que nos sirven en el restaurante cuando vamos a comer. Va a ser el Todopoderoso el que nos va a atender. Gloria. ¿Cómo la ves desde ahí? Santo. ¿Qué clase irá a ser lo que Dios nos va a dar? Nomás imagínense, hermanos. Yo me gozo, ¿verdad? Mire, allá donde estamos, salgo a caminar todas las mañanas. Cuando no trabajo, salgo a caminar. Y subo una subida que medio me cansa, pero cuando subo arriba, me pongo a glorificar a Dios. Gracias, Señor, que con estos 80 años y más, todavía puedo subir aquí y clamarte con libertad. Aleluya. Te amo con toda la vida, hermanos. Imagínense, Gloria a ¿verdad? Dios. Así como me ve, ¿verdad? ¿Cuántos meses tengo con cáncer? Tenía con cáncer, yo digo que Amén. ni existe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace como de febrero para acá, se me confirmó que tenía cáncer. El año pasado. El año pasado, sí.
no he sentido ni un dolor, Gloria a Dios. pero vivo para Dios, hermano. Amén. Para Dios. Santo, aleluya. Y nada de lo que Dios me ha dado tiene valor como lo que tiene Él para mí. Nada más imagínese, hace 29 años iba a morir de artritis aquí en Seattle. Llegaba con este médico que todavía no me tocaba entrar a mi cita y me decía, Mr. Mesa, usted va a ir de mal en peor hasta no morir. Esa artritis que usted tiene jamás ha sido curado. Así eran las pelotas y en todas las coyunturas. Caminaba en muletas. Pero así como estaba muriendo, mis hermanos, jamás fallé a un servicio. Aleluya. Jamás. Hay gente que con un dolorcito de panza ya no va. Con una gripita que tiene ya no va. Hermanos, si donde está la sanidad es en la presencia de Dios. Aleluya. Amén. En la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues un día, vino un predicador de Puerto Rico, se llama Pedro de las Rosas. Y no recuerdo, eran 3 días de campaña, pero no recuerdo si fue en el primero o en el segundo día que sentía que el corazón se me caía o se me paraba del dolor tan fuertísimo que es la artritis. Aquello es dolor, ¿verdad? Yo he recibido una operación sin anestesia y nada que contar. Esa operación no era nada comparable al dolor de la artritis. Y mire, recuerdo como si ahorita fuera, se terminó la alabanza, se terminó la predicación, se terminó la alabanza, y cuando iba a empezar la predicación le dije, Señor, quítame este dolor, siquiera mientras oigo tu palabra. Mire, sentí como una toalla fresca que entró desde arriba de mi cabeza a los pies, y el dolor se me quitó. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Y había, hermanos, una convivencia después de que se terminó el servicio. Era un Salvation Army que tenía un lugar ahí donde jugaban pelota. Ahí van porque había fiesta allí. Ahí vamos, ¿verdad? Y a mí me acordaba del dolor, cuando me volvió el dolor igualito. Le dije, Señor, te pedí mal. Te hubiera pedido que me hubiera sanado. ¿Verdad? Bueno, pues otro día, como a las 3 de la mañana, nos levantamos a orar, mi esposa y yo, y sentía la presencia del Señor. Sentía la presencia del Señor, y todo el día en la presencia del Señor. Y esa noche, hermanos, cuando se terminó la predicación, dijo el evangelista, el que quiera ser sano, pase al frente. Yo pasé al frente. Sentía como que iba en el aire. Llegué al frente, ¿verdad? De allá me gritó el evangelista, Dios está contigo, Dios está contigo. Yo sabía que Dios estaba conmigo, ¿verdad? Ese día oró por mí y Dios me sanó. Gloria. Otro día ya caminé sin las muletas como unos 50 o 60 metros. Y otro día ya no pude caminar. Al tercer día caminé toda la cuadra sin muletas, hermanos. Gloria. Y míreme, Santo Dios. mire lo que Dios ha hecho. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria. Es que Dios es un Dios de poder. Amén. Gloria a Dios. Pero quiere que nos rindamos a Él. Amén. Caminar rendido. Paisanos, no le cierren. Jesucristo es la respuesta. Amén. Gloria. También, hermanos, esa profecía que Dios dijo por medio de Héctor de la Cruz, Él dijo que todo el que estuviera bien con Él no iba a salir. Iban a salir todos aquellos que no estuvieran bien con Dios, son los que iban a salir. ¿Así dijo o no? Así dijo, ¿verdad? Y hermano, si usted le cree a Dios, Dios cumple lo que dice. Amén. Pero tiene que estar bien enamorado de Él.
Mire, le voy a dar el 25 ya para irnos. Yo creo que ya los enfadé. No. Pero una cosa sí les digo, recuerden, hermanos, recuerden las palabras del Todopoderoso, habladas por este viejito, habladas por él. Nada vale la pena a perder nuestra salvación. Cierto. Nada. Amén. Nada de este mundo. ¿Verdad? Cierto. Nada más imagínense la sanidad que Dios me hizo. Santo Dios. Ahora, ¿quién era yo? ¿O quién soy yo? Hemos visto sanidades de cuántas clases hemos visto, liberaciones, almas viniendo al Señor. Hermanos, vale la pena. ¿Verdad que quieren que toda su familia sea salva? Amén, amén. Dice la palabra de Dios, agárrese de la palabra y créale a la palabra. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Ya para irnos, yo ya los miro cansados. No me he fijado. Ay, ya van a ser las 2 de la tarde. A la 1. ¿La 1? ¿Y a qué horas se termina aquí? A la 1. ¿A la 1? Padre Santo. Ahora con nosotros no hay límite. Aquí, hermanos, cuando la presencia del Señor se manifiesta, yo les digo a los músicos y les digo a los predicadores, si la presencia del Señor desciende, no pare. Amén. Aleluya. Lo bueno es de que ya no pagamos renta aquí. Aquí sí pagan, ¿verdad? Hermanos, imagínense, mire, vamos a ir a la última cita, está en Juan 14, 1. Del 1 al 3. Amén. Aleluya. Mire, ya lo tienen todos. Amén. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os hará basta nada más. Gracias, Señor. Aleluya. Padre amoroso, Gracias. Padre misericordioso, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Gracias. Y si alguno quiere recibir más de Dios, pase al frente. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Aleluya. en el nombre bendito de Cristo Jesús, he hablado lo que usted Aleluya.